Buenas tardes. Vamos a hacer una conferencia de prensa ante el ilegal decreto supremo que pretende liquidar el Banco de Materiales, junto con los dirigentes de los trabajadores que están acá presentes. El señor Raúl Frías está dando alguna entrevista a un canal de televisión, ex trabajadores que han sido despedidos y prestatarios, representantes de los prestatarios del Banco de Materiales. En primer lugar, nosotros queremos denunciar de que se está pretendiendo. Está Raúl Frías, por favor, Raúl, puedes venir por acá. Él es secretario general de los trabajadores del Banco de Materiales y los prestatarios y trabajadores que han sido despedidos precisamente por denunciar estos hechos. En primer lugar, denunciamos que se está vulnerando la Constitución del Estado, porque un decreto supremo no puede dejar sin efecto una ley del Congreso. El Banco de Materiales ha sido creado por una ley específica hace 28 años atrás, en el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. Incluso para poder reestructurar el Banco de Materiales hubo necesidad de sacar una segunda ley, porque el banco solamente se puede reestructurar, ver su saneamiento físico legal o tomar alguna decisión solamente por otra ley. Y consecuentemente, un decreto supremo no puede dejar sin efecto una ley del Congreso. ¿Qué se ha incurrido en esto? Se ha incurrido en un acto ilegal, ilícito. El Ejecutivo, más precisamente el ministro de Economía y el ministro de Vivienda, han incurrido en responsabilidad constitucional por haber expedido un decreto supremo liquidando el Banco de Materiales, que es un banco de pobres, para los pobres. Y aquí están los representantes de las organizaciones que representan a los prestatarios del Banco de Materiales. Entonces, el primer punto es que los ministros van a ser acusados constitucionalmente por haber vulnerado la Constitución, pretendiendo dejar una ley o leyes del Congreso a través de un decreto supremo. Incluso han incurrido en un acto arbitrario, abusivo, que ya constituye también delito de abuso de autoridad, al pretender también mellar, afectar los intereses de los prestatarios del Banco de Materiales, disponiendo la liquidación del mismo. Consecuentemente, no solamente vamos a presentar una acusación constitucional, sino también una interpelación al ministro de Economía y al ministro de Vivienda, porque no se puede permitir que con actos arbitrarios se pretendan liquidar instituciones importantes que tienen que ver con vivienda digna de los sectores más pobres, que no pueden recurrir a los bancos comerciales. Las cifras que el señor Martín Belaúnde ha dado son cifras manipuladas. Yo denuncio que son cifras alteradas, son cifras manejadas por los señores del Banco de Materiales de la actual gestión y los señores del FONAF, y que han sido replicadas por los dos ministros. No es cierto que el Banco de Materiales haya perdido 2/3 partes de su capital. No es cierto. El capital del Banco de Materiales es de 18 millones de soles, y para que se pueda diluir o disolver o liquidar se requería que ese capital esté en 6 millones de soles. 6 millones de soles. Aquí tengo los documentos, incluido el informe del señor Martín Belaúnde, que hace pocos meses atrás, 2 o 3 meses, decía que el patrimonio del banco no estaba en 6, estaba en 18 millones de soles, y consecuentemente había mucho más dinero en el Banco de Materiales del dinero que se indica o del monto que se debía indicar para su liquidación. Repito, para disolver el banco se necesitaba que el banco solamente tenga 6 millones de patrimonio, y ellos mismos dijeron que el patrimonio del banco era de 18 millones de soles. Qué raro, habiendo cerrado prácticamente el banco, sin funcionar sus ventanillas, sin funcionar estrictamente como lo hacía anteriormente,
el banco haya, sin cobrar créditos, que ya ni siquiera, sí, y si tampoco sin colocar créditos, el banco haya perdido 229 millones en pocas semanas. ¿Cuál es el milagro que ha sucedido para que el banco en pocas semanas pierda 229 millones? Prácticamente un banco que allá lo habían cerrado. Mano militar y por parte de la actual gestión del Banco de Materiales, coludidos con el señor ministro de Economía y el señor ministro de Vivienda, quien van a tener que responder ante el Congreso por los actos arbitrarios que han cometido. Entonces, ¿por qué se está haciendo esto? ¿Hay alguna razón? Sí hay una razón de presuntos actos de corrupción, de lobbies, para que toda la cartera de prestatarios del Banco de Materiales pasan a la banca privada. Eso es lo que quieren, para que los pobres dejen la plata ya no en el Banco de Materiales para que siga prestando dinero, sino dejen la plata en los bancos comerciales. ¿Ya eso llamamos inclusión social? Eso no puede ser inclusión social de ninguna manera. Eso es un acto contrario totalmente al principio de inclusión social, porque a los pobres los han dejado sin institución para que puedan seguir sacando sus préstamos. Y lo que no ha dicho el señor Martín Belaúnde, que defiende la liquidación del Banco de Materiales vergonzosamente, porque es legislador, es que el Banco de Materiales tiene una cartera por cobrar de 600 millones de soles. Crédito por cobrar que todavía se puede recuperar de 600 millones de soles. Con lo cual fácilmente puede seguir funcionando. Con lo cual, y nosotros tenemos toda la documentación para así demostrarlo. Eso lo presentaremos en la interpelación y eso lo presentaremos en la acusación constitucional. Pero aquí hay intereses privados y los derechos de la persona ya no valen, sino que están supeditados a los grandes intereses económicos, que es una verdadera vergüenza haber cerrado o pretender cerrar el Banco de Materiales, que de ninguna manera lo vamos a permitir. Y finalmente vamos a presentar el proyecto de ley para derogar este decreto supremo que se ha expedido el sábado pasado, entre gallos y medianoche, Y se ha expedido otro decreto supremo el 26 de julio, antes de Fiestas Patrias, para sacarle del patrimonio del banco 121 millones, so pretexto de pagar esto a los fonavistas, que eso no va a servir ni para cubrir el 1% de las devoluciones que van a hacerle a los fonavistas. Entonces, aquí hay actos arbitrarios que los tenemos que sancionar, investigar en el Parlamento Nacional y lo haremos con toda la documentación y seriedad que siempre lo hemos hecho. Pero voy a dejar a continuación, consecuentemente, las palabras al secretario general de los trabajadores, Raúl Frías. Buenas tardes. Considero que aquí se está burlando pues del Congreso. El señor ministro René Cornejo ha avalado un decreto supremo que burla lo que el Congreso aprobó como ley el 1 de noviembre del 2011, donde se creó la ley de reestructuración del Banco de Materiales. Se le dio la facultad solamente al Ministerio de Vivienda para que pueda reestructurar el Banco de Materiales. En ningún momento se le autorizó, se le facultó para que pueda liquidar y disolver el Banco de Materiales. Yo creo que eso es una ofensa al Congreso de la República. Cuando se dio la ley, mandaron una nueva administración al Banco de Materiales, casualmente para que haga esta reestructuración. Lamentablemente, estos nuevos funcionarios lo que han conseguido es hacer pues una gestión pésima. Al 31 de diciembre del 2011 han conseguido pues una pérdida catastrófica de 11 millones, que nunca en toda la historia del Banco de Materiales se ha conseguido. Eso es una mala gestión, eso es lo que debe sancionarse. ¿Y en qué radica fundamentalmente esta pérdida? En que ellos dejaron de percibir más del 50% de ingresos por la que suspendieron las colocaciones a los más pobres. Eso lo que hicieron como primera medida.
Entonces, dejaron sin un brazo al Banco de Materiales, dejaron de tener ingresos por más del 50%. Y encima de esto, aumentaron los gastos. Los gastos que se han aumentado en el año pasado, fundamentalmente son de honorarios profesionales y de seguridad. Han aumentado extraordinariamente, seguramente para servir pues, a sus amigos, a servir a sus allegados. Todos conocemos de que la gerenta general del Banco de Materiales, la señora Hilda Cornejo, tiene una relación directa pues, con el ministro René Cornejo. Los dos son parte de la empresa Corporación Helios, ¿no? Y esto ya viene pues como una forma de facilitar a toda la gente que ha trabajado en Corporación Helio, están metidos ahora dando asesorías en el Banco de Materiales. Nosotros consideramos de que el Banco de Materiales es una institución que tiene que haberse reforzado para cumplir su misión, la misión que en su ley de creación, creada por Belaúnde Terry, era la de servir a los que tienen menos posibilidades, las que no tienen posibilidades de llegar a la banca privada. Entonces, los que no cualifican para la banca privada, el Banco de Materiales estaba ahí. Siempre ha servido al sector E. Aquí tenemos nosotros a los representantes de los prestatarios, que como vemos, ellos ponen en riesgo ahora su único capital que tienen, que es su vivienda. La vivienda que la han conseguido a través de los préstamos del Banco de Materiales. Si el banco se liquida, la cartera que tiene el banco pasaría pues, como siempre lo ha querido los que están ahora en el Ministerio de Vivienda, han querido llevarlo a la banca privada. Esto significaría de que los prestatarios tendrían que pagar sus cuentas a esta banca privada, que sabemos de que si dejan de pagar un par de meses, inmediatamente le van a accionar, pues, y su único bien que tienen ellos es el bien de la vivienda, su vivienda construida por el Banco de los Materiales. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias a Raúl Frías, secretario de los trabajadores del Banco de Materiales. Ahora va a hablar un señor Mendoza de los prestatarios. Complementando, nosotros en representación de los prestatarios de todo el país, aparte de rechazar este decreto supremo que es inconstitucional, anunciamos que vamos a interponer una acción popular a efectos de que se respete la Constitución en nuestro país. También queremos denunciar que el Banco de Materiales sistemáticamente ha ido trasladando la recuperación de los prestatarios que tenían que pagar a la banca privada, que se ven perjudicados. Aparte de efectuar su pago, tienen que hacer los pagos por las comisiones. Esa situación se va a empeorar ahora que mediante este decreto supremo pretenden liquidar el Banco de Materiales y van a hacer que todos los que están efectuando sus pagos tengan que hacerlo de aquí para adelante en la banca privada con ese incremento que perjudica su economía. Y también hay un problema con un conjunto de ciudadanos que estaban en una cartera a la espera de colocaciones, que estamos seguros que ya no van a ser sujetos de crédito, porque les van a aplicar las reglas de la banca privada. Hacemos un llamado al presidente Ollanta, que creemos que ha sido sorprendido al rubricar este decreto supremo, que de hecho es inconstitucional, y nosotros vamos a interponer una acción popular y saludamos a los congresistas que también por su lado, cumpliendo su función fiscalizadora, van a hacer las acciones que correspondan. Pero los ciudadanos, también haciendo uso del derecho, interpondremos las acciones que correspondan, esperando de que se rectifique y no se perjudique a los más necesitados en el país y realmente se aplique una política de inclusión social. Estamos aquí juntos, ciudadanos de todo el país, junto con los trabajadores, agradeciendo el apoyo de algunos congresistas que sí están identificándose con los más necesitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Si hay alguna pregunta, estamos a vuestra disposición, pero en el transcurso, a ver, señor Virca. Gracias, congresista. Señores periodistas, muy buenas tardes. Creo que nos unifica
del llamado al decreto supremo justamente para poder, sumamente muy preocupados en el caso de nosotros, los prestatarios. Son 260.000 familias que estarían preocupadísimos con este decreto supremo. Ya mis compañeros y el congresista lo ha dicho, estaría sumamente preocupando para que pase a la banca privada. Les digo a ustedes, señores periodistas, ya que está el congresista y otros congresistas más sumarán, inicia la lucha de nosotros de defender nuestra única vivienda que nos ha dado el Banco Materiales, el préstamo a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes y agradecemos la cobertura de toda la prensa que ha estado cubriendo esta conferencia de prensa. Muchas gracias, buenas tardes.